Estúpidos en Acción. Hoy les vamos a hablar de un tema súper interesante y controversial. El proceso creativo. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Súper emocionada porque es un tema que nos súper encanta, nos apasiona. La creatividad siento que es nuestro top. Literalmente, cuando hablamos de creatividad, ¿a qué nos referimos puntualmente, no? Porque yo siento que la creatividad es como un impulso energético que está en el cerebro y que hace crear algo. O sea, es un movimiento que tenemos en la mente que se manifiesta en la realidad tangible y eso nos hace crear algo, como puede ser una novela, un cuadro o no. Es que justo lo que yo te iba a comentar, porque siempre que pensamos en la creatividad y siempre que pensamos en esto, como que tenemos un chip que está ya condicionado a que si pensamos en algo creativo es porque pensamos en algo artístico. Y sí, no, pero no necesariamente, porque justamente la definición de crear viene de producir algo nuevo. No necesariamente tienes que producir algo nuevo artístico, sino que tienes que tener como las conexiones eléctricas en tu cerebro lo suficientemente bien conectadas como para producir algo nuevo. Ok, cuando te referís bien conectadas, ¿te referís como a una conciencia de que vas a crear algo? ¿Crees que siempre se tenga la conciencia de crear algo? Yo creo que no, que a veces se viene por parte de un impulso y también siento que el proceso creativo sale mucho del caos, o sea, de lo caótico sale una creación. O sea, pero tú dices que es como una tipo inspiración que viene como de un remolino caótico. Yo creo que el caos te lleva justamente a una inspiración, exacto. Y no necesariamente, ¿eh? En mi caso, por ejemplo, yo siento que cuando más me pongo creativa es cuando estoy en mi estado como más relajado, como más, no sé cómo explicarte, como a lo mejor porque ya viví todo ese caos. O sea, no en el momento, porque yo siento como que viví ya todo ese caos y ya en el momento en que creo es porque estoy absolutamente relajada y como súper consciente de lo que ya viví. Es que es justo eso, ¿no? Ser, como que siento que cada artista tiene un punto de inspiración diferente. En Pero tu a ver, caso, ¿cómo es tu proceso creativo? mi proceso creativo generalmente viene, por ejemplo, de cuando estoy tratando de sanar algo o estoy sufriendo o algo me pasa en la vida donde, viste, esos momentos puntuales donde se mueve una tecla y se empieza a mover todo. Bueno, ahí donde te cambia la vida, a mí me sucede como la creatividad flor de piel, cuando estoy en un estado de caos, de desorden, cuando algo se está moviendo, digamos, en un sentido caótico. Y fíjate que todo esto que me cuentas me hace recordar una frase de Julio Cortázar que me encanta, que dice que de los buenos sentimientos nace la mala literatura. Sí, y literal. Justo, como que cuando estás en tu mejor estado salen las peores cosas, tipo. Sí, o sea, siento que cada artista justo tiene su proceso creativo diferente y que también siento que la creatividad es innata al ser humano, o sea que nacemos, sí, nacemos con la creatividad en la mente, es una característica del ser humano. Sí, estoy totalmente de acuerdo y fíjate que, por ejemplo, a mí me cayó el 20 justo ayer que estaba pensando todo este tema del que vamos a hablar. Y estaba platicando con un músico que se llama Gerardo Bautista y con él estaba platicando y en eso me empezó a contar una historia, ¿no? Y me empezó a contar, pero como que apenas surgió de esa semillita, como de esa idea que se tiene. Entonces me empieza a contar su historia que quiere contar y entonces como que yo no lo entendía, ¿no? Y entonces le preguntaba mil cosas y yo como que le decía, bueno, pero ¿qué quieres contar, no? Y entonces así platicando y nos tiramos platicando así un par de horas hasta que entendí que su proceso creativo era justo al revés que el mío. O sea, haz de cuenta como que él vive la vida y vive como la historia de la vida y cuando tiene como ese mensaje o esa conciencia de saber lo que quiere contar y como, vamos a ponerlo como en alguna palabra más o menos fácil, como una moraleja que decir, en ese momento él como que explota su pildorita de creatividad y en ese momento ya puede como discernir todo. Y por ejemplo en mi caso es al revés. En mi caso lo que me sucede es que, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que tengo una emoción o un sentimiento tan fuerte que puede ser no solamente la tristeza o el enojo o el caos, sino como que es un sentimiento tan fuerte que no puedo vivir con él. Entonces como que de alguna manera tiene que explotar así de alguna manera. Como un vómito, ¿no?
¿A eso te referís? Algo así. Me acuerdo la primera vez que lo sentí así, de una manera muy intensa, fue hace 10 años, que fui a un lugar que se llama Torres del Paine, en Chile, que son estas montañas, que además esos paisajes me encantan, estos paisajes montañosos. A vos te encantan los paisajes. Me encantan. Y las alturas les fascinan. Amo. O sea, ella se sienta en la altura así, mira, y se hace la lady y se saca fotos. Sí, amo las alturas. Y estaba en uno de estos lugares, pero era la primera vez que yo estaba dentro de ese ecosistema, que para mí fue una locura ver todo lleno de nieve y todo blanco. Para mí fue como ir a otro planeta. Y entonces en ese momento yo sentí tanta euforia, o sea, que... O sea, no me bastó con contarlo, no me bastó con llorar, no me bastó como con tirarme al piso, sino como que mi expresión tenía que ir como más allá, como es algo como que siempre supe en la vida como que había algo más, y creo que es eso, como que te explota por dentro y como que lo sientes. Y bueno, en este caso fue un caso muy feliz, pero me pasa como con todos los sentimientos o con todas las historias con las que logro conectarme y como que me parecen lo suficientemente fuertes como para ser contadas. Entonces como que mi proceso es que vivo la historia o la siento o me la cuentan, pero es tan fuerte que hay algo en mi cuerpo que lo tiene como que expulsar, ¿sabes? Claro, como exteriorizar. A mí también me pasa, o sea, yo cuando descubrí el teatro, lo que me encantó a mí de descubrir el teatro es que justamente lo que yo hacía era exteriorizar todas mis emociones. Entonces encontré un lugar donde yo... Como que las liberabas. Claro, encontré un lugar en el teatro donde pude liberar mis emociones, liberar toda la energía que tengo, y siento que en el teatro eso se ve mucho en los actores, porque los actores tienen que trabajar muchísimo el cuerpo, o sea, tienen que hacer muchísima gimnasia, todos los días hay que entrenar el cuerpo porque con el cuerpo se trabaja. Entonces con este contenedor hermoso que tenemos hay que cuidarlo. Y sí, o sea, a mí justamente el teatro lo que me permitió es eso, o sea, es una explosión de mis sentimientos, poder canalizarlos, y a mí me decían mucho, ¿no? Anda yoga, y yo los miraba como diciendo, ok, a vos te funciona yoga, está buenísimo, pero quizás a mí no. Quizás y yo fíjate que a mí también, intensidad. y a mí también me encanta el yoga, pero aún así como que no es suficiente, ¿sabes? Como que hay algo en el cuerpo que te dice... Hay otra cosa. Falta un poco más. Pero yo te quiero preguntar, Majo, porque, yo actué alguna vez cuando estaba en la prepa hace un montón de años y me encantó esta expresión. Pero a mí, por ejemplo, en mi proceso creativo, que generalmente es para escribir, ahora ya dirijo cortos y hago otras cosas, pero generalmente mi proceso creativo empieza por las letras, empieza por la escritura. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, este proceso creativo va como muy desbocado, ¿sabes? Hace 10 años que yo descubrí todo esto, o sea, como que mi proceso era como que, alguien me dijo como que es que pareces como caballo desbocado, como que es como mucho, tienes demasiado que decir y como que no sabes controlarlo, ¿no? Y en el proceso de los años y el tiempo, como que lo que aprendí es cómo canalizarlo y cómo se escuchaba mejor, cómo se sentía mejor, cómo lo podía expresar mejor. Hay veces que lo puedo expresar mejor no sé, en un cuento, hay veces que lo puedo expresar más en un cortometraje, o sea, hay cosas así como que yo aprendí cómo a canalizarlo, pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo hiciste para canalizar como toda esa energía que tienes? Porque además es una energía inmensa y súper expresiva. Bueno, a mí también me gusta mucho escribir y siento que igual mi proceso creativo en la escritura sí se da un poco desde el drama, o sea, cuando estoy así como triste es cuando más necesito escribir, como que necesito vomitar esa información que tengo, es cuando más tengo inspiración. Ahora, cuando voy al teatro, ahí sí es como, puff, es más corporal el tema, ¿no? O sea, siento que la escritura es algo muy mental y el teatro es mucho más corporal, o sea, es todo corporal y ahí te permiten como ser todo lo que sos. Ponle que sí, pero por ejemplo, tú estás, no sé, muy triste y te ponen una escena súper explosiva, ¿y cómo lo manejas? Bueno, es muy difícil en ese sentido, o sea, manejar las emociones. Creo que el actor tiene que manejar las emociones por sobre todas las cosas. Sí. Sí, o sea, tiene que trabajar en eso, es un trabajo muy duro. O sea, muy duro en el sentido de todos los días, ¿no? De mucho esfuerzo. Mucho proceso, ¿no? Sí, mucho proceso y también una impasibilidad que hay que tener, ¿no? Pero dices que es más proceso mental o más como de algo que sientes así emocional.
No, yo creo que es un proceso más mental, digamos que la mente controla la emoción en ese momento. Ah, o sea, como que por la mente regulas, oye, esta escena es triste, esta es violenta, esta es feliz. También existe lo que se llama la conciencia, como, a ver, si tú me dices a mí ahora, hacer un papel de médica. Bueno, lo que va a hacer mi mente es buscar todas las médicas que han visto mis ojos, naturalmente. Ajá, O sí, sea, sí. todas las médicas con las que me he cruzado, Claro. médicos, y sacar como un identikit, un estereotipo de lo que yo quiero representar. Si vos me decís, bueno, una princesa, bueno, tendré que buscar princesas, ¿no? Es como apelar a esta conciencia, por eso el actor, y yo creo que el artista en general, no solo el actor, tiene que ser un gran observador. Sí, Tanto el total. actor como el escritor, Sí. como el músico, para mí la observación es primordial. Y algo que justo me hace recordar es a Aristóteles, que ya desde los griegos decían que justo esa inspiración, como que no es que vengan las musas y te dicten, oye, tienes que escribir esto, tienes que hacer esto, pero lo que sucedía, por ejemplo, con Aristóteles es que decía, el arte es imitar. Y sí, un poco es lo que hacemos, o sea, al final de toda la información que tenemos a nuestro alrededor, de todo el entorno cultural, de todo lo que hemos vivido, de las personas que conocimos, de la información que tenemos que viene de muchas partes, de las películas, de la música que escuchamos, de las personas con las que nos rodeamos, toda en algún momento tiene como que fusionarse y crear algo nuevo. Que no siempre tiene que salir bien, pero ya lo estás creando. 100%. ¿Y vos sabés cómo se le ocurrió, por ejemplo, a Cortázar su novela de los cronopios y famas? Uy, que es genial. Además está inspirado nuestro podcast en Sí, los cronopios. nuestro podcast se llama Cronopios y está inspirado en Cortázar. Bueno, escuchen esta historia. Cortázar, me encanta, sí, eso me encanta. es buenísima. ¿Cómo se le ocurrió a Julio Cortázar escribir los cronopios y famas? No, amo. Estaba escuchando la sinfonía de Beethoven y en eso el tipo ve unas marionetas totalmente desordenadas en el espacio y ahí creó los cronopios y las famas. Los cronopios son seres totalmente rebeldes, o sea, en esa lógica literaria de Cortázar, y las famas son como imitan a otras personas, su comportamiento es más de imitación. Pero es muy interesante cómo se te puede ocurrir una idea brillante en un lugar así como en una orquesta, o sea, también la inspiración viene de eso que decías, de imitar la realidad. Y por ejemplo, hay un músico, o bueno, había un músico que se llama Tartini, que escribió la Sonata del Diablo, y es una música orquestal, pero es como muy loca, ¿sabes? O sea, como que sí, se llama Sonata del Diablo y sí te hace pensar como en un ambiente caótico y así como en un ambiente súper loco. Y él cuenta, que por ahí no sé si sea mercadotecnia o qué onda, pero cuenta que el diablo le dictó las notas en sus sueños. Wow, O sea, está súper mágico pensar cómo es que nos puede llegar cierto tipo de inspiración. A mí a veces me llega que de pronto, no sé, por ejemplo, estoy dormida y como es como mi mejor momento porque... No, bueno, no, tengo mejores momentos, pero en ese momento como que estoy súper relajada, estoy como que ya pasando del sueño a la realidad y estoy como en esa parte, en ese momento como que me llegan a veces las mejores ideas y de pronto estoy escribiendo y me la paso así como que me puedo tardar horas en escribir algo porque en ese momento como que es lo que te decía, ¿no? Como que en mi caso es como que en el mejor momento en el que estoy como que estoy más relajada y ya estoy consciente y pum, en ese momento como que hace conexión mi cabeza. Exacto, ¿y vos crees, Moni, como artista, que el proceso creativo tiene un fin? O sea, ¿cuándo está completamente terminada una obra? Nunca. Sí, no, es que el ojo del artista puede estar años y años, o sea, de hecho, Da Vinci, Sí. por ejemplo, la mayoría de las obras que hay en el Museo de Florencia no las terminó, están incompletas. ¿En serio? Sí. ¿Y te acuerdas como cuál? O sea, habrá tardado un montón de tiempo y no las terminó, pero en fin,
Por ejemplo, o sea, es que hay millones de casos así. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho. Hay un cuentito de Inés Arredondo que se llama Río Subterráneo, que es una obra buenísima porque, bueno, es del tipo de obras que me gusta leer y vivir porque te habla de un trastorno psicológico que además ella, en este trastorno psicológico, ella cuenta que es contagioso. Entonces es como una serie de delirios que ella tiene y que los comparte con su familia. Entonces como que la tesis de ese cuento es de que es contagioso. Pero lo que te quería contar es que el cuento, o sea, dura 9 páginas. Y o sea, se demoró la chava 9 años en escribir. 9 páginas. O sea, un montón de tiempo. Por eso te digo, o sea, a veces como que no lo escribes, o también a veces como que lo que nos pasa es como artistas, como que queremos dar tanto lo mejor de nosotros mismos, como que a veces algo que nos frena muchísimo es la perfección. Entonces de pronto como que queremos que sea perfecto, pero bueno, al final son obras humanas y al final tenemos también errores. Como por ejemplo crear contenido en internet, o sea, también nosotras como creadoras de contenido también, o sea, sí tenemos que estar todo el tiempo como modificando y cambiando el tema. Ahora, ¿cómo se relaciona? Esto es re interesante, ¿cómo se relaciona el arte con el éxito? Porque el otro día fui al Museo de Van Gogh en Ámsterdam y me pareció maravilloso el museo, me pareció increíble la historia de Van Gogh, que hoy en día sus cuadros valen millones y durante su vida el hombre solo vendió un cuadro. O sea, su arte no se valoraba, nadie lo valoraba, el tipo pintaba campesinos, pintaba escenas de la vida cotidiana, o sea, a nadie le interesaba eso y hoy en día esos cuadros valen millones. Entonces mi pregunta es, o sea, Van Gogh nunca fue consciente de su éxito, toda la vida pensó que era un mal pintor, pensó que no era un buen artista porque no tuvo un rédito económico. Entonces el arte, a mí me gustaría como que este mensaje llegue, que el arte no necesariamente tiene que estar ligado a un éxito económico material. Sí, igual o a la aprobación de los otros, ¿no? La aprobación de los otros. Es que justo, como que todo el tiempo estamos buscando esa aprobación y muchas veces lo hacemos a través del arte. Me hiciste acordar de una película de Woody Allen, de Amor para París, algo así se llama, y que dice que el personaje está súper adelantado a su tiempo. Y sí, a veces como Tolkien, ¿no? Que en su vida fue reconocido por toda su obra y ahora en las películas es una cosa maravillosa, los libros se venden como pan caliente y bueno. Pero yo creo que ahora, o sea, algo que tenían como esas épocas como de romanticismo, es que justo estaba como muy romantizada este tema como del escritor o el pintor que era súper víctima y que nunca llegaba su obra a dar paso. Y digo, a pesar de que ahora está todavía muy subvaluado el arte, yo creo que ahora estamos dando como un paso a que se ha revaluado todo el arte y que a veces no tiene por qué ser arte, pero sí son creaciones como muchas veces en las redes sociales o los podcasts, que o sea, simplemente lo que estamos haciendo es crear algo nuevo y aportar algo al mundo sin necesidad como que de que haya la gran retribución, sino siento que eso ha sido como un avance también en tema de humanidad, que es como un avance de, bueno, ya se está revalorando las creaciones y ya no es como artista victimizado que se vestía de negro, que todo el tiempo estaba en una capa, en una cueva, como Edgar Allan Poe, no sé, el otro chico, ¿cómo se llama? El de Necronomicon. Bueno, él. Sí, o sea, como que ya esta idea del artista como que ya también ha evolucionado, lo cual me parece maravilloso porque o sea, creo que por una parte es bueno que también pensemos en la trascendencia, pero también no sé qué tan bueno sea que pensemos como en esa tan trascendencia y nos perdamos de vivir nuestra vida. Es que para mí justamente eso de pensar en el futuro, en la trascendencia o en el rédito económico te va a anular la creatividad, o sea, literalmente va a hacer que tu proceso creativo ya no esté... A mí me pasa, me bloquea todo el tiempo. Exacto. O sea, y para destrabarse siento que tenemos que dejar de pensar o en la aprobación de los demás o en la trascendencia en el futuro, como que hay que escupir lo que creamos y lanzarlo, ¿no? Eso siento. Y también siento que hoy en día, con todo esto de la inteligencia artificial y que todo se da en un mundo virtual y digital, siento que cada vez se va a revalorizar más el arte tangible, o sea, la novela escrita,
ir a pintar un cuadro, o sea, siento que cada vez se va a revalorizar más el arte, el consumo también cultural. Que eso puede ser una teoría que también es como que mucho pensar en el futuro, pero creo que también nos da ciertas herramientas para mejorarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en el cine, que muchas veces es como, bueno, ya no va a ser necesario la gran producción y tener miles de millones de dólares, sino que ahora le puedes poner con inteligencia artificial y entonces si quieres que aquí salga un robot verde, sale un robot verde y ya no tienes como que gastar tantos recursos. Entonces creo que aporta bastante, pero creo que también estamos en un proceso de conocer hasta dónde llega como el límite humano y hasta dónde llega el límite de la tecnología, ¿no? Yo creo que ese proceso nos está costando trabajo porque hay como muchas partes controversiales que de pronto dicen así como está la teoría como positiva que nos va a ayudar, pero también está la otra parte que va a quitar todo lo humano, ¿no? Que no, creo que a un punto medio vamos a llegar, pero nos está costando trabajo. Es que justo es eso, que siento que la inteligencia artificial le falta ese toque humano. O Sí, sea, sí. le pedís que te escriba una historia y no te la va a escribir como Cortázar o Borges. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene emociones ni tiene sentimientos. Entonces está muy bueno que se cree esta inteligencia artificial porque va a permitir que el acceso a la información sea más democrático y rápido, pero también está este tema de la inmediatez, ¿no? De que quiero saber algo, me meto en la EA y me empiezo a fijar y siento que es así. Pues más o menos, es que yo creo que el arte siempre ha sido controversial y depende también como de la mirada del otro. O sea, por ejemplo, me acuerdo que fui hace un tiempo a una exposición en el Museo Fumex de Andy Warhol y en este era como, o sea, el tipo pintaba pero muy controversial porque de pronto empezó a hacer como el arte muy masivo. Y fue este tipo, no sé si has visto estas pinturas grandísimas de las latas de Campbell, pues fueron de él y entonces las empezó a reproducir. Y una de las como teorías del arte decía como que el arte debe ser único e irrepetible. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una canción? Se reproduce 1500 veces. ¿Qué pasa con una lata de Campbell? Se reproduce 1 millón de veces. Entonces creo que por ahí, pues sí, justo como que es controversial porque depende justo como de esa mirada de aprobación siempre. 100%, siento que si buscas la aprobación del otro, cagaste en el arte. O sea, eso te va a bloquear, sí, el proceso creativo totalmente. También siento que hay personas más creativas que otras, o por ejemplo, más conectadas con el arte que otras. Ah, bueno, eso sí. Es que también es muy importante como fomentar el arte desde los colegios, ¿no? Porque siento que ahí, cuando sos niño, es como que vas conociendo el mundo y si en el colegio te dan clases de arte, o sea, eso te va a abrir un panorama totalmente diferente a un niño que no recibe clases de arte. Y también siento que la educación está muy prusiana, es muy prusiana en el sentido de que te enseñan tipo cómo hacer el debe y el haber o a resolver un calculito, pero no te ponen en contacto con los cuadros, con la música, que es lo más humano y lo que más necesitamos para la vida. Hay ya como una rama en las escrituras, te iba a decir, en las escuelas, que es una rama como que ya están como, que las están usando en Noruega y otras partes, que es como que estos métodos Montessori y otros métodos donde están tratando de que los niños exploren su capacidad. Y justo creo que eso es la creación, como esa exploración de la capacidad del ser humano. Pero creo que también, o sea, no sé, aquí en México nos falta mucho de eso, siento, porque en las escuelas gubernamentales es justo como dices, ¿no? Y incluso en las privadas, ¿no? Es como de, tienes que aprenderte esto de memoria y como que es muy cerrado y como que esa creatividad te la impiden. Sí, No sé cómo justamente. es en Argentina, cuéntame. O sea, siento que así es en el mundo, como que... No, no en todo el mundo, te digo que ya Noruega ya están súper avanzados. Ajá, Ya es otro pero nivel igual. siento que para toda la educación es como prioridad enseñar matemáticas antes que enseñarte a cómo escribir una novela o cómo sacar tus emociones a través del arte. O sea, siempre va a ser prioridad como la religión o esas cosas y no el arte. Y siento que si cambiamos esa óptica, o sea, como decís, estos colegios Montessori que son muy buenos, yo creo que está cambiándola, pero todavía no es un cambio total. Y también fíjate que, o sea, pienso, por ejemplo, en la educación que uno tiene desde niño y, por ejemplo, pienso en mi caso o pienso en casos de otros. Justamente este fin de semana grabé un cortometraje con una actriz. Mira, ¿quién? Se llama Rebeca Quinteros, por ahí la van a ver como en
en alguna serie que grabó, bueno, que apenas grabó, por ahí es como el Grey's Anatomy, pero mexicano. Y esta chica me decía que, o sea, bueno, esta chica es una chica como súper extrovertida y como muy confiada en sí misma. Y entonces como, bueno, eso, es un poco común ver a las actrices así, pero ella era como fundamentalmente extrovertida y como que no le importaba salir en la pantalla, como que era como muy desenvuelta, ¿sabes? Entonces yo me quedé pensando así de, ay, pues como que me di muy buena vibra y de pronto como que yo en algún momento le escuché hablar por teléfono y la mamá le estaba diciendo así de, hija, eres lo mejor, te admiro un montón, eres lo mejor que me pasó en la vida y así. Y dije, bueno, todo tiene sentido, ¿no? O sea, como que ese apoyo emocional, como que es fundamental de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? O sea, hay veces que son los padres, hay veces que son las parejas o los amigos, pero como que agarrarse como de ese apoyo emocional, como que me parece fundamental. Le diste el clavo. Sí, le diste el clavo en un tema súper importante que es, a ver, como los padres y el apoyo que dan a sus niños y la confianza que tienen en general en todo lo que pueden hacer. O sea, poder darle a sus hijos la confianza de que van a poder hacer lo que quieran hacer. Básicamente, si es arte o no, pero también, o sea, buscar, claro, como artista hay que buscar esos entornos que vos decís donde realmente pueden valorar lo que haces y pueden confiar en vos, porque también necesitas un poco eso para afrontar la vida. Sí, que igual si tus papás no te lo dieron, pues ya buscar algunos amigos o gente que le gusta lo mismo que a ti, o sea, eso es genial, ¿no? Y incluso la creatividad, como por ejemplo mi hermana me decía, oye, es que yo me considero una mujer que no soy creativa. Decía, pero ¿cómo? Si tú eres una genio, ¿no? O sea, tú eres buenísima, ella es ingeniera y entonces resuelve los problemas de una manera que yo no lo podría resolver nunca. Entonces creo que la creatividad no solamente tiene que ver como con la vida, o sea, la vida artística, sino también la vida cotidiana, en la manera en que puedes resolver un problema de manera diferente a la otra persona, y creo que eso es también lo que nos da valor en la vida. Un montón, un montón. De hecho, algunas empresas hacen como unas pruebas para ver si tenés esa flexibilidad creativa de resolver un problema de diferente manera. Porque el arte lo que te da es esa flexibilidad de justamente resolver los problemas de diferente forma. Ah, exacto, ya como que te sales de la Matrix y ya puedes como que pensarlo. También como que ese conocimiento que te da un poco el arte es como conocerte a ti mismo. Y canalizar emociones, sí. Conocerse a sí mismo también porque el arte requiere cierto ensimismamiento del artista. Sí, sí. O sea, cuando uno crea está ensimismado. O sea, y siento que va por el proceso creativo un poco esto de, bueno, tenemos primero la inspiración, ¿no? Después lo plasmamos, después lo evaluamos, como que lo vamos modificando, y es todo un camino. Por ejemplo, vos con tu novela, o sea, no es que uno escribe una novela en una semana, hay gente que sí, pero hay gente que tarda 10 años, mentiras, o toda su vida, sí, sí. Y es un tema de ir perfeccionándolo, es un proceso que no es tampoco lineal, no, o sea, no, claro, no, nunca. No, nunca es lineal, es un proceso muy flexible, muy de arriba abajo. Sí, yo creo que como permitirnos explorar ese lado de nosotros, o sea, es súper importante. Y bueno, ¿qué más les La creatividad es fundamental para todo, siento que te sirve para todo en la vida, literal. Sí, total. Es muy importante fomentarla en niños, o sea, esto que decíamos de la educación, de los niños, o sea, es muy importante transmitirle esto a las generaciones más jóvenes de el arte es un medio para canalizar emociones, es un medio para resolver conflictos, es un medio para un montón de cosas, y siento que hay que hacernos un espacio en nuestra semana para conectarnos un poco con esto, porque en el arte está la esencia de la humanidad. O sea, si vos los domingos te pones a leer un cuento o te pones a algo cortito que te nutra un poco la imaginación, te aseguro que tu vida va a ser diferente, ¿o no? Sí, como que darnos esa oportunidad, como que son pequeños placeres, yo lo veo como pequeños placeres, así de que me pongo a ver una película o un cuento, lo que sea, esos son como pequeños placeres que además te permiten conectarte con otra cosa.
y eso como que nos desbloquea como seres humanos y nos permite seguir creando. Entonces eso me parece maravilloso. Es un proceso infinito. Sí. Así que esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos en Cronopios en Acción y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Cronopios en Acción. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Chau, 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 chau.